Buenos días. Hoy vamos a hablar en esta clase acerca del campo magnético terrestre. Este es la tercera clase dedicada a campos magnéticos para alumnos de primer año de colegio secundario. Así que para entender esto habría que haber visto los dos videos anteriores. ¿Qué vimos básicamente? Vimos que, los imanes tienen un campo magnético. Un imán, el campo magnético es invisible, no se ve, así que se lo dibuja de esta manera, con unas líneas que yo dibujo de color verde, pero no son verdes porque no se ven. Se llaman líneas de campo magnético. Vimos también que los imanes tienen dos zonas donde el campo magnético es más fuerte. Esas zonas se llaman polos, y hay un polo norte y hay un polo sur, y los representamos acá con colores. El rojo es el norte, el azul es el azul. ¿Bien? Todos los imanes tienen campo magnético, pero hoy nos vamos a concentrar, o la clase de hoy, es para hablar de otro campo magnético que también nos rodea, también es un campo cotidiano, que es el campo magnético terrestre. La Tierra está rodeada también de un campo magnético. La Tierra en realidad tiene dos campos de fuerza que la rodean. Uno es el campo gravitatorio, que es el tema de clases anteriores. Perdón. Pero también tiene el campo magnético. Quiere decir que la Tierra en sí misma es un imán gigantesco. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Supongan ustedes que esta es la Tierra, ¿sí? La Tierra tiene, yo voy a tener que darles un poco la espalda porque tengo que dibujar. Tiene, vamos a hacer una línea acá. Esa línea que yo hice ahí es el eje de rotación de la Tierra. Quiere decir que la Tierra está girando así. Si está girando de esta manera, este es el norte geográfico. NG es norte geográfico. Y aquí nosotros tenemos el sur geográfico. Nosotros que estamos en Río Gallegos, Argentina, estamos más o menos por acá, ¿bien? En esta zona. Pero, aparte, la Tierra tiene un campo magnético, o sea, algo así, la rodea también. Por lo tanto, la Tierra también tiene polos magnéticos, tiene un polo norte y un polo sur, pero no geográficos, o sea, son otros polos, que se deben a su campo magnético. Y no coinciden con estos. Los polos magnéticos, yo los voy a dibujar con otro color. Así, ¿bien? Está exagerado, no están tan separados, pero es para que se entienda una idea. Aquí tengo el norte, NM, norte magnético, y aquí tengo el SM, que sería el sur magnético, este punto y este punto. ¿Bien? Está exagerada la diferencia porque no están tan separados, pero están separados. En realidad, la distancia entre polos, por ejemplo, entre el norte geográfico y el norte magnético son más o menos 500 kilómetros. ¿Sí? Lo mismo aquí abajo. Y si uno tomara un transportador que es, para los que no conocen el transportador, es un aparatito más o menos así, que uno lo pone acá para medir un ángulo. ¿Bien? Y yo midiera qué ángulo tengo de diferencia entre el eje geográfico, el eje de giro, y el eje magnético, hay 11 grados más o menos. ¿Bien? Pero, como estos son los polos magnéticos, este es el norte magnético y este es el sur magnético, es como si fuera el rojo y el azul. ¿Bien? Por lo tanto, hay líneas de campo, que yo voy a dibujar solamente dos, ¿sí? Porque si no el dibujo no se va a entender nada. Entonces, hay líneas de campo que salen así, ¿bien? Así, y entran por acá, y hay otras que salen así, ¿bien? Y entran por acá, ¿bien? Pero no son estas dos, son muchas, ¿sí? Porque los imanes tienen muchas líneas de campo porque su campo magnético se representa de esa manera. Ahora, recién les dije que esta distancia más o menos son 500 kilómetros, ¿sí? ¿Por qué hay un campo magnético en la Tierra? Bueno, el campo magnético se debe al núcleo de la Tierra. Ustedes saben que el núcleo de la Tierra está formado por minerales, y en algún momento nosotros hablamos de que, en la segunda parte, de que los imanes se pueden fabricar y atraen a objetos que tienen hierro, cobalto o níquel, ¿sí? Eso lo vimos en la segunda parte, en la segunda clase. El núcleo tiene minerales, y los minerales de este tipo que hay en el núcleo producen el campo magnético, pero ustedes saben que el núcleo está en movimiento, el núcleo de la Tierra. El núcleo es líquido, ¿sí? Y se mueve permanentemente, estoy hablando de la parte de acá dentro de la Tierra,
Quiere decir que si el núcleo se mueve, el campo magnético de la Tierra se mueve también. Así que hoy son 500 kilómetros, por ahí dentro de 100 años es un poco más, ¿sí? Porque esto se va moviendo. Los polos geográficos están en su lugar y esos no se mueven, pero los polos magnéticos se van moviendo porque es un sistema dinámico, ¿sí? Los que saben de estas cosas, los científicos, dicen que en realidad el campo magnético va haciendo esto, ¿sí? Y dentro de unos miles de años, ¿sí? Dicen, bueno, dentro de 700.000 años, una cosa así, ninguno de ustedes va a estar acá, yo tampoco, pero se va a girar, ¿sí? El que era el polo norte va a ser el polo sur, magnético, ¿no? Y el polo sur va a ser el polo norte. Bueno, esas son las predicciones. Nadie de los que estamos acá va a poder decir si esto ocurrió o no, ¿sí? Pero bueno, esas son teorías en base a estudios que se hacen con respecto a qué velocidad va cambiando, porque eso sí se puede medir. Entonces, ¿para qué se usa, para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad que tiene la Tierra de tener un campo magnético? ¿Sí? Nosotros, y aquí hago un pequeño paréntesis, para recordar cosas que hemos visto antes, cuando hablamos de que la Tierra tiene un campo gravitatorio, eso tiene una utilidad, porque permite que todos nosotros estemos pegados a la Tierra y no salgamos volando, porque la Tierra nos atrae por su gravedad. Pero este es otro campo, este es el campo magnético. Entonces, ¿en qué se usa el campo magnético terrestre? ¿Qué utilidades tiene? Hay varias. Nosotros en esta clase vamos a mencionar solamente tres. ¿Bien? La primera de ellas es la protección contra el viento solar, que yo voy a intentar explicar aquí abajo. Después en las otras voy a tener que borrar probablemente algo. ¿Bien? Bien, miren. Supongan que es el viento solar. Supongan que este es el Sol, ¿sí? Y aquí está la Tierra. Como acá está la Tierra, yo voy a dibujar su campo magnético acá. ¿Bien? Muchas líneas de campo, la Tierra rodeada de su campo magnético. ¿Bien? Esta es la Tierra. Bueno, acá están las líneas de campo de la Tierra y este es el Sol. Ustedes, si han visto imágenes del Sol que siempre aparecen en televisión, ven que el Sol está continuamente explotando porque es como una gigantesca masa o esfera de combustible que explota permanentemente. Ven que salen llamas con explosiones, después vuelven a entrar. Bueno, es un desastre el Sol, ¿sí? Y en sus explosiones lanza, ¿sí? Se desprende permanentemente de partículas que son sumamente nocivas para la vida. Se llaman partículas ionizantes. Producen cambio en la materia viva si interaccionan con ella. Esto quiere decir que si estas partículas que salen del Sol, yo tengo que imaginarme como que, vamos a usar otro color, como que del Sol permanentemente salen partículas, ¿sí? Hacia afuera, hacia todos lados, ¿sí? Supongamos que uno pudiera acercarse al Sol, supongamos, ¿sí? Acercarse al Sol y dejar que esas partículas interaccionaran con el cuerpo, bueno, no lo podríamos contar ni un rato porque esas partículas son dañinas, ¿sí? Te pueden matar directamente, atentan contra la vida. Esas partículas se dirigen con toda velocidad. ¿Qué partículas hay? Hay protones, hay electrones, partículas que hay en los átomos, hay partículas alfa, todos esos nombres que estoy dando son partículas asociadas a interacciones entre átomos, ¿sí? Bien, el hecho es que estas partículas salen, ¿sí? Salen del Sol y avanzan por todo el espacio. Nosotros estamos cerca del Sol, somos el tercer planeta más cercano al Sol, Mercurio, Venus, Tierra, ¿sí? Mercurio está embromadísimo porque está sumamente afectado por estas partículas. Esa es la razón seguramente por la cual no hay vida en Mercurio. Pero nosotros afortunadamente tenemos un campo magnético. El campo magnético lo que hace es desvía estas partículas. Es como que hace las veces de escudo protector. Como que estas partículas vienen, ¿sí? Pero cuando se topan con el campo magnético, ¿sí? El campo magnético no deja que esas partículas lleguen a la Tierra y que produzcan estragos en la vida. ¿Bien? Esas partículas se llaman viento solar, ¿sí? Es el nombre que los científicos le dieron a esta cantidad de partículas muy nocivas para la vida terrestre y de las cuales el campo magnético terrestre nos protege. También se le llama, al campo magnético terrestre se le llama magnetosfera. Magnetosfera
y uno dice que la magnetosfera nos protege del viento solar. Este que es el polo norte, ¿sí? A veces, no sé si ustedes han visto en algunas imágenes, pero estas partículas cuando van al polo norte, ¿sí? El polo norte magnético que tiene unas características especiales, forman en determinadas épocas del año como unas luces en el cielo. Sería como un arco iris nocturno, una cosa así, que se llama aurora boreal. La aurora boreal es un fenómeno que ocurre en el polo norte magnético o en esa zona y que está asociada al desvío de las partículas del viento solar por el campo magnético terrestre. Esa es la primera utilidad, la vamos a marcar porque ya la explicamos. ¿Sí? Vamos a hablar de la segunda, ¿sí? Las brújulas. Yo no sé si los alumnos de primer año saben lo que es una brújula, porque ahora las formas de orientarse tienen que ver más que nada con los teléfonos celulares y el sistema de satélites de geoposicionamiento satelital que se conoce comúnmente como GPS. Pero antes de eso, ¿sí? O antes de que esto fuera accesible para todo el mundo, esta tecnología, la gente se orientaba con brújulas. Que las brújulas, yo no tengo ninguna brújula y la cuarentena no me permite salir a comprar brújulas, pero voy a intentar explicar. Volvamos acá, estamos en la Tierra y la Tierra está rodeada, ¿sí? de líneas de campo magnético. De hecho, las líneas de campo magnético tienen la dirección, ¿sí? Van del norte al sur o del sur al norte, ¿sí? Así que si uno se parara en cualquier lugar de la Tierra, hay líneas de campo magnético invisibles que nos atraviesan. Yo en este momento, ¿sí? En este momento hay líneas de campo magnético que siguen esta dirección. ¿Bien? Allá está el norte y acá está el sur. Es como que salen del sur y se van hacia el norte, ¿sí? Pasan por acá y están atravesando mi cuerpo. No le hacen nada, ¿sí? A no asustarse con eso. Las brújulas son unos sistemas que tenían una aguja. Imaginen que esto es una aguja móvil, ¿sí? Y la aguja era un pequeño imán, muy pequeñito. Pero las agujas de la brújula responden a las líneas de campo magnético. Entonces, si yo tengo, supongamos que esta es la base de la brújula y tengo la aguja móvil acá, si no se lo pueden imaginar, busquen en algún lugar una foto de una brújula, van a ver que tiene una aguja que se mueve, pero cuando uno la deja suelta la aguja, ¿sí? La dejo suelta, espero que se vea esto, la dejo suelta, inmediatamente la aguja de la brújula se orienta con las líneas de campo magnético y hace esto, así, ¿ven? Entonces queda marcando la dirección norte-sur. Y eso servía hace muchos años atrás para que la gente supiera hacia dónde estaba el norte. ¿Sí? A veces por la posición del sol también lo sabe, pero de noche no. ¿Ven? Así que de noche uno se puede orientar con las estrellas, pero también con la brújula. ¿Sí? La brújula indica el norte. Cuando uno pierde el norte, ¿sí? Hay un dicho que dice, si no sabes para dónde ir, bueno, comprate una brújula. O probablemente es un dicho muy viejo. Bueno, para eso sirven las brújulas. Entonces, volvamos a esto. ¿Sí? El campo magnético terrestre sirve o le da el fundamento al funcionamiento de una brújula, que es un sistema que se orienta de acuerdo a las líneas de campo magnético. ¿Bien? El problema que tienen las brújulas es que hay que usarlas lejos de los imanes, porque las brújulas lo que hacen es seguir líneas de campo magnético. Si no hay líneas de campo magnético alrededor, van a seguir las de la Tierra, ¿sí? Y me van a orientar bien. Pero si yo ando con un imán en el bolsillo, ¿por qué no? Todo el mundo debería tener un imán en el bolsillo. Ando con un imán en el bolsillo y quiero usar una brújula, probablemente el campo magnético del imán haga que la brújula siga al otro campo magnético y funcione mal y me marque un norte que no es. Y yo voy para otro lado, ¿sí? Ojo, las brújulas se usan siempre lejos de los imanes. Esa sería la segunda aplicación. Y la tercera, que está relacionada con algo parecido, donde podemos hacer un dibujo. Voy a borrar acá, esto ya no lo voy a usar, ¿sí? Vamos a marcar la segunda, ¿sí? Las brújulas. La tercera aplicación que podemos mencionar, hay otras, ¿sí? Pero con estas tres tenemos más o menos para una clase. La tercera sería la orientación de las aves migratorias. No sé si ustedes saben que hay algunas aves, ¿sí? Que migran, ¿sí? Van del norte al sur y van del sur al norte en función de buscar los mejores climas, ¿sí? Pasan muchos días viajando y muchos kilómetros, miles de kilómetros, y avanzan, toman agüita, siguen avanzando, ¿bien?
pero van de día y de noche, o sea, no es solamente por el sol, ¿sí? No solamente que ven el sol y van para ese lado, no, 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 porque de noche siguen volando. Entonces, ¿cómo hacen esas aves para orientarse? Entonces, intentemos dibujar un ave. Imagínense que esto es un ave, ¿sí? Bien, un ave, ¿bien? Las aves tienen aquí, tienen en el cerebro, vamos a intentar dibujar el cerebro del ave, acá tienen una pequeña brújula biológica. Brújula biológica. ¿No? Así que, ¿qué es lo que hacen las aves? ¿Cómo detectan la línea que tienen que seguir en su viaje cuando van del norte al sur o del sur al norte? Lo que hace el cerebro, ¿sí? Por alguna razón, ¿cómo funciona esa brújula biológica? Hay que preguntarle a un biólogo, ¿sí? Por alguna razón, el cerebro, o esa parte del cerebro, detecta por dónde van las líneas de campo magnético y se orientan de esa manera. Así que no importa si está nublado y no hay sol, o no hay estrellas, ¿sí? El ave detecta la línea del campo magnético con su brújula en el cerebro y va para ese lado, ¿sí? Esa es la forma. Entonces, aquí tenemos tres utilidades del campo magnético terrestre. Si ustedes toman un ave migratoria y le atan un pequeño imán, ¿sí? Supongamos que yo soy malvado, ¿sí? Y le ato un imán acá, ¿sí? En el cuello, con su propio campo magnético, ¿sí? Al ave migratoria, a ver qué es lo que hace. Bueno, el cerebro va a empezar a detectar esas líneas de campo y el ave va a agarrar para cualquier lado, ¿sí? Bien, eso ha sido todo por hoy, espero que se haya entendido. Con esto terminamos las clases de campo magnético terrestre. Hasta luego.